En la primera parte del vídeo vamos a explicar nuestro caso de negocio. Entonces, el dato que se nos ha asignado nos da información sobre las viviendas de Melbourne, en concreto pues su precio, localización, número de habitaciones y otros datos que después explicaremos. Por ello, hemos elegido un caso de negocio íntimamente relacionado con esta información y trataremos de, pues según los diferentes perfiles de familias de la ciudad de Melbourne, asignarlas a los diferentes concejos y a las diferentes regiones. Para comprender mejor el caso de negocio, primero voy a explicar el gráfico que aparece en la pantalla. Se trata de una representación de las diferentes regiones que integran la ciudad de Melbourne. Por un lado encontramos las zonas alejadas del centro, la zona norte, este y oeste de Victoria, y por otro lado la zona gris, que se encuentra detallada a la derecha del mapa y que nos proporciona información también por colores de las 5 zonas norte, este, oeste, sureste y sur del centro de la ciudad. Hemos realizado una pequeña investigación sobre la demografía de la ciudad de Melbourne, ¿no? Y concluimos, en primer lugar, que la edad media ronda los 35 años. Además, el estado civil predominante es el estado de casado y en torno a un 35% nunca han contraído matrimonio. También existen pequeñas minorías que se han divorciado o separado. También hemos encontrado información sobre los diferentes tipos de familia presentes en la ciudad de Melbourne y con esta información hemos elaborado 5 perfiles diferentes que después intentaremos clasificar en las diferentes regiones y concejos. El tipo A de familia estaría formado por los matrimonios que tienen hijos pequeños, puesto que es lo que ocurre en la mayoría de las familias. En segundo lugar, el tipo B estaría formado por aquellas parejas o matrimonios que carecen de hijos. En tercer lugar, el tipo C lo integrarían aquellas familias formadas por parejas o matrimonios en edad avanzada y que carecen de hijos o que estos ya son independientes. El tipo D estarían formados por personas que viven solas en el centro de la ciudad, normalmente por motivos profesionales y no tienen familia, bien porque se encuentren en otras regiones o países o bien porque no la tengan. Y finalmente, el tipo E estaría formado por aquellas familias que son monoparentales, que además cuentan con hijos pequeños dependientes, es decir, hasta los 15 años. Tratar de explicar un poco cómo hemos limpiado el dataset y cómo hemos hecho el análisis utilizando RStudio, el dataset original que se nos ha dado para resolver nuestro caso de negocio. Entonces, como podemos comprobar, nosotros creamos un dataset al que llamamos Complete Melbourne Housing, que tenía 20.423 observaciones, aunque en realidad partíamos de 34.857 observaciones. En el dataset original teníamos 21 variables, mientras que nosotros solo hemos hecho el análisis con 14. ¿Por qué? Porque para ciertas variables nos faltaban datos y utilizando criterios lógicos además decidimos suprimir otras variables, como por ejemplo el número de habitaciones que venía por separado del número de cuartos de baño, cuando en realidad teníamos una variable que nos agrupaba el total y era mucho más lógico agrupar en una variable para el tipo de análisis que queríamos hacer nosotros. Entonces, una vez limpiado el dataset y utilizando Complete Melbourne Housing como punto de partida, empezamos a realizar un análisis por regiones. Y lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta al realizar este análisis y ver el número de casas y el precio por región, al observar un mapa de Melbourne, que las regiones eran demasiado amplias, por lo que decidimos centrarnos en realizar un análisis por concejos, que eran más distritos pequeños donde sí que tenía sentido ubicar a las familias de forma más concreta o específica, por lo que nos fijamos a qué región pertenecía cada uno de los concejos para tener conclusiones a nivel concejo, es decir, a nivel barrio o distrito, si se quiere llamar así, que fueran extrapolables luego a un nivel regional. Entonces, una vez centrado el tiro, empezamos a realizar ciertos análisis del precio medio, el número de viviendas que había en cada concejo, como se puede ver aquí. Aquí tenemos el análisis del precio medio de las viviendas por concejo para ver concejos más exclusivos, concejos más poblados, menos poblados, pero no solo eso, sino que también nos centramos, por ejemplo, en ver el tipo de vivienda que había en cada uno de los concejos, porque nos dimos cuenta de que la composición de los concejos no era la misma. También realizamos un análisis centrado en el número de habitaciones que había en cada una de las viviendas, el número medio de habitaciones por concejo,
el número de vehículos, el precio en función del número de vehículos, porque esto era importante a la hora de asentar a la familia en una casa, la distancia que había desde el centro hasta cada uno de los concejos, porque esto era importante a la hora de si la familia trabajaba o tenía que llevar niños al colegio, ubicarlos en una zona u otra de la ciudad. Y por último también hicimos un pequeño análisis para comprobar si se había dado un boom inmobiliario en la ciudad de Melbourne en los últimos años y nos dimos cuenta de que efectivamente si mirábamos el número medio de transacciones por fecha se veía que en 2016 era mucho menor que en 2017, que son los puntos en negro, y en 2018, aunque de 2018 se tienen menos datos. Y también pudimos comprobar cómo en realidad el precio se inflaba mucho conforme iban pasando los años, no solo el número de transacciones. Para el análisis en R hemos elaborado dos modelos predictivos, una regresión lineal y un árbol de decisión mejorado para tratar de predecir el precio de las viviendas en Melbourne en función de distintas variables. Entonces, en el informe se explica cómo llegamos a este dataset Regression Complete a través de unas técnicas de codificación para que no hubiera variables categóricas, sino únicamente variables numéricas, que son las que este tipo de algoritmos pueden procesar. Y es muy interesante abrir la carpeta porque se pueden observar, es un programa interactivo, el Azure Machine Learning, que es el que se ha usado, y se pueden observar al abrir los distintos operadores de las distintas ventanas como todo el proceso de cómo se ha ido realizando el modelo. Por ejemplo, si vemos cómo se ha entrenado el modelo de regresión lineal, observamos los coeficientes asociados a cada una de las variables, o aquí en Tune Model Hyperparameters, en Sweep Results podemos ver cómo el modelo se ha entrenado varias veces y ha seleccionado el óptimo según el parámetro que nosotros hemos elegido. Y podemos ver todos los parámetros, todos los hiperparámetros que ha ido midiendo. Entonces es muy interesante poder ver todo el proceso hasta que se evalúa el modelo y se compara la capacidad predictiva de los dos modelos. Como ya se ha explicado en la introducción del vídeo, hicimos una clasificación en 5 tipos de familias. Por tanto, para dar una solución al problema de negocio, lo que pensamos es, tras hacer un análisis con R de las zonas y ver cuántas viviendas tenía cada zona, el número de coches que se podían aparcar en cada vivienda y además la distancia al centro, podíamos asignar a cada familia la zona más adecuada en función de sus preferencias. Por tanto, en primer lugar, para las familias tipo A, como eran matrimonios con hijos pequeños, entendimos que este perfil necesitaba viviendas con espacio suficiente para albergar a todos los miembros. Además, también teníamos que tener en cuenta la cercanía a los colegios, ya que sus hijos probablemente querían estar en un colegio. Por tanto, lo que hicimos fue hacer 2 sugerencias. Por un lado, para aquellas familias que desearan vivir en una zona residencial en la que pudieran vivir en viviendas con espacios exteriores, recomendamos la zona de Macedonshire, ya que, como se puede ver en el análisis exploratorio de R, esta zona contaba con muchas viviendas de tipo H, lo que implicaba que estas viviendas eran casas, villas o chalets, perfectas para tener una familia. Además, el precio de estas casas era para un nivel adquisitivo medio y estas familias cuentan con esos criterios. Por otro lado, también hicimos una recomendación de la zona más apta para aquellas familias que quisieran vivir en el centro, ya que consideramos que en el centro también hay colegios y están cerca del trabajo. Por tanto, la zona que sugerimos es Kingston, ya que las casas de esta zona cuentan con una media de más de 3,4 habitaciones y el precio es medio. En segundo lugar, para las familias tipo B, que eran parejas sin hijos, dado que el nivel adquisitivo era alto y que lo que hacían era trabajar, consideramos que el concejo más adecuado sería Port Phillip, ya que era una área muy próxima en distancia al centro, las casas eran más pequeñas y eran perfectamente aptas para 1 o 2 personas. En caso de que no quisieran hacer frente a un gasto no tan elevado, pero quisieran seguir viviendo en el centro, también consideramos que la zona de Melbourne City podía ser perfecta para este tipo de familias. En tercer lugar, las familias tipo C eran familias de avanzada edad con hijos independientes y probablemente estas familias estarían jubiladas. Es cierto que lo que consideramos es que este tipo de familias suelen estar acostumbradas a viviendas amplias, ya que sus familiares habrían vivido en el pasado con ellos, pero en caso de que estas familias quisieran buscar una nueva vivienda,
recomendábamos la zona de Melbourne o Yarra, ya que el precio es medio y las casas son más pequeñas. Además, pueden estar en el centro y las plazas de garaje para ellos ya no son de vital importancia. Sin embargo, consideramos que en el pasado probablemente habrían vivido en la zona de Macedon y Cardinia, que el precio en las que el precio de la primera es medio y de Cardinia es bajo. En cuanto a las familias tipo D, como eran de un solo miembro, eran viviendas pequeñas con una sola plaza de garaje. En este caso, sobre todo valoramos la ubicación y que fueran viviendas de lujo. Por tanto, lo que pensamos es que estas familias viven solas en el centro por temas laborales y la zona más adecuada sería la de Melbourne City, en la que se ubica el centro de negocios de la ciudad. Sin embargo, la zona más lujosa, a nuestro parecer, y muy cercana al centro es la de Port Phillip o la de Yarra y cuentan con viviendas lujosas que suelen ser estudios o tienen pocas habitaciones. En último lugar, para las familias tipo E, consideramos que ya que eran familias con un nivel adquisitivo bajo, recomendaríamos viviendas en la zona de Mitchellshire, ya que esta zona está a las afueras de Melbourne y es una zona residencial que es cercana a colegios y las viviendas tienen un precio bajo y varias habitaciones. Por otro lado, consideramos que también la zona de Melbourne cuenta con precios medios para las familias monoparentales con un nivel adquisitivo medio y además para el progenitor será más cómodo a la hora de desplazarse al trabajo y poder dejar a sus hijos en el colegio a lo largo del día. No obstante, si prefieren vivir en una casa con jardín, sería también aconsejable la zona de Yarra, ya que el precio es medio y hay un gran número de viviendas de tipo H.